Un día, en pleno rodaje del Chavo del Ocho, los técnicos del set escucharon gritos detrás de una puerta cerrada. No era parte del guión, tampoco un ensayo. Era una discusión tan fuerte entre Florinda Mesa y Chespirito que algunos pensaron que la producción iba a suspenderse. Al abrir la puerta, lo único que vieron fue a los dos en silencio, ella con los ojos rojos y él con la mirada baja. Nunca se supo qué se dijeron, pero a partir de ese momento varios actores notaron que las reglas del juego habían cambiado. El elenco empezó a desaparecer uno tras otro, y Florinda se convirtió en la única intocable del programa. ¿Habrá sido casualidad, amor o manipulación calculada? Lo que vas a escuchar no es la versión endulzada que viste en la televisión, sino la historia polémica y oscura que muchos prefieren callar. Y créeme, cuando llegues al final verás a Florinda Mesa con otros ojos. Antes de convertirse en la mujer más repudiada del universo Chespirito, Florinda Mesa fue simplemente una niña nacida en Juchipila, Zacatecas, un pueblito pequeño donde la mayoría de los sueños terminaban antes de empezar. Su vida no fue fácil. Su padre desapareció cuando todavía era una niña, dejándola al cuidado de una madre de carácter fuerte, estricta y con una única enseñanza posible en aquel México de los años 50. Aprendes a defenderte sola o el mundo te devora viva. No se dejó vencer por las circunstancias. Desde joven mostró un instinto feroz de supervivencia, un hambre que iba mucho más allá de la fama. Era la necesidad de no volver nunca más a la pobreza, de no depender jamás de nadie. A diferencia de otros actores que llegaban a los sets con una chispa natural para hacer reír, Florinda se formó a base de disciplina. Estudió teatro, trabajó en lo que pudo, se abrió camino en un medio despiadado donde las mujeres eran utilizadas como adornos o reemplazables al primer tropiezo. Ella entendió muy pronto que la belleza era solo un anzuelo, pero que el verdadero poder estaba en quienes tomaban las decisiones, los escritores, los directores, los que tenían la última palabra. Por eso, cuando se cruzó con Roberto Gómez Bolaños, no lo vio solo como un jefe o un creador genial, lo vio como la llave de entrada a ese castillo en el que tantos soñaban estar, pero al que muy pocos podían acceder. Su pasado duro, marcado por la escasez y el abandono, la había convertido en una mujer calculadora, perfeccionista y con un objetivo claro: nunca volver a ser la niña pobre de Juchipila. Ese fuego interno la diferenció desde el principio. Mientras Ramón Valdés improvisaba con naturalidad y Carlos Villagrán hacía reír con ocurrencias fuera de guión, Florinda cuidaba cada detalle, corregía frases, practicaba como si el más mínimo error pudiera costarle todo. Esa obsesión pronto comenzó a notarse y a incomodar. Cuando Florinda Mesa entró al universo del Chavo del Ocho, nadie imaginaba el peso que terminaría teniendo en la historia. Al principio, era solo una actriz más en un elenco lleno de talentos carismáticos: Don Ramón con su humor natural, Kiko con su carita de niño engreído, la Chilindrina con su ternura traviesa, y en medio de todos ellos, una mujer que parecía encajar, pero que en realidad jugaba un partido diferente. Florinda no improvisaba como Ramón ni se dejaba llevar por la chispa espontánea de Villagrán. Ella era meticulosa, detallista, casi obsesiva. Revisaba sus líneas una y otra vez, ensayaba con perfección quirúrgica y, poco a poco, empezó a meterse en los libretos. Lo que al principio parecía un simple compromiso con su personaje se convirtió en algo más grande, una influencia silenciosa. Comenzó a opinar sobre cómo debían decirse ciertas frases, sugería cambios en escenas e incluso corregía errores de continuidad. Esa actitud, que para algunos era muestra de profesionalismo, para otros era un atrevimiento. Porque en un grupo donde todos habían llegado con la idea de divertirse y hacer reír, había alguien que ya jugaba en otro nivel, el del control. Y ese control se multiplicó cuando empezó a acercarse cada vez más a Roberto Gómez Bolaños. Él era el creador, el líder absoluto, el que tenía la última palabra en el show, y Florinda logró estar justo donde todos querían, a su lado. Su relación, que empezó como complicidad profesional, pronto se convirtió en una alianza mucho más fuerte, y con eso llegó un cambio radical en la dinámica del elenco. Carlos Villagrán, años después, lo diría sin filtros: Florinda decidía quién aparecía y quién no. Tal vez era una exageración, tal vez no. Lo cierto es que, poco a poco, Florinda dejó de ser vista como una compañera más y pasó a ser la mujer que tenía línea directa con el jefe. En pantalla, doña Florinda repartía cachetadas a don Ramón. Fuera de cámaras, las heridas que provocaba eran mucho más profundas. Si algo marcó la carrera y la imagen de Florinda Mesa, fueron los rumores de romances y las tensiones que provocaron dentro del propio elenco. Y es que la vida sentimental de la actriz parecía entrelazarse peligrosamente con la historia del programa. El primer nombre en esta lista fue Carlos Villagrán, el inolvidable Kiko. Años después de abandonar el programa, él mismo confesó que había tenido un romance breve pero real con Florinda durante los primeros años del Chavo del Ocho. Según sus palabras, fue algo corto, un poquito más que amigos,
pero la intensidad de ese vínculo dejó huella. Florinda, en cambio, lo negó con firmeza en entrevistas, casi con rabia, como si borrar ese capítulo fuera más importante que aclararlo. El problema fue que la declaración de Carlos nunca se olvidó, y la sospecha de que aquel romance influyó en su salida del programa quedó flotando como una sombra difícil de disipar. El segundo nombre fue Enrique Segoviano, director histórico del show y una de las piezas clave en el éxito visual de la serie. Algunos rumores, nunca confirmados, incluso hablaron de un embarazo oculto entre él y Florinda antes de que ella formalizara con Roberto. Lo cierto es que la relación profesional entre Segoviano y Florinda se volvió cada vez más áspera, y cuando él fue desplazado de su cargo, muchos lo interpretaron como otra víctima silenciosa del avance de la reina del set. Y finalmente, el romance más explosivo, Roberto Gómez Bolaños. El jefe, el creador, el hombre casado con 6 hijos y una vida aparentemente estable al lado de su esposa Graciela Fernández. Durante años, Roberto cortejó a Florinda con flores, poemas y atenciones, pero fue en Chile, en 1977, donde todo cambió para siempre. Durante una gira internacional, lejos de las cámaras y del ojo público, ambos se besaron por primera vez. Ese instante no solo marcó el inicio oficial de su relación, fue el punto de quiebre que alteró para siempre el equilibrio del elenco. Desde ese momento, los rumores dejaron de ser rumores. El círculo íntimo del programa se cerró, las decisiones se tomaban entre dos, y los demás simplemente obedecían. Lo que parecía una comedia alegre y unida en pantalla se convirtió en un campo de batalla invisible, donde las tensiones se podían cortar con un cuchillo. Florinda ya no era solo la actriz que interpretaba a Doña Florinda, se había convertido en la sombra detrás del trono. Después de aquel beso en Chile, Florinda Mesa dejó de ser una simple actriz dentro del elenco y pasó a convertirse en algo mucho más grande, la figura que influía, decidía y moldeaba el rumbo del imperio Chespirito. Ya no se trataba solo de una relación sentimental, sino de un cambio radical en la balanza de poder. En los sets todo comenzó a girar alrededor de ella. Ya no solo ensayaba sus líneas, también corregía las de otros, opinaba sobre actuaciones y sugería cambios en los guiones mientras se grababa. Lo que antes era un grupo de compañeros que se divertía haciendo reír al público, se transformó en una estructura vertical donde Florinda y Roberto decidían, y el resto simplemente acataba. Las tensiones crecieron. Los que antes eran amigos empezaron a dividirse en bandos, quienes aceptaban el nuevo orden y quienes lo resentían en silencio. Carlos Villagrán lo dijo años después sin rodeos. Cuando Florinda empezó con Roberto, el ambiente cambió para todos. Y no era difícil de notar. Uno a uno, algunos de los miembros más queridos del elenco comenzaron a salir del programa. Kiko, Don Ramón, el propio Segoviano. Cada partida parecía coincidir con el ascenso de Florinda en el círculo más íntimo del creador. Para muchos, era imposible no relacionar esas salidas con la creciente influencia de la actriz. En pantalla, Doña Florinda se mostraba como la madre protectora, la vecina mandona, la que imponía respeto a gritos. Fuera de cámaras, esa misma personalidad se reflejaba en los pasillos, en las decisiones, en la manera en que se movía alrededor de Roberto. Ella no solo había conquistado al creador del show, había conquistado también el control sobre su obra. Y lo más inquietante es que su papel no se limitaba al presente. Con el tiempo, Florinda también fue asegurándose un lugar en el futuro del legado Chespirito. Desde los guiones hasta las giras internacionales, nada pasaba sin que ella lo supiera, lo aprobara o lo cuestionara. En ese momento nació su verdadera identidad en el mundo del espectáculo, la sombra detrás del trono, la mujer que parecía estar en todas partes, decidiendo lo que otros no se atrevían a decidir. Antes de Florinda, hubo otra mujer en la vida de Roberto Gómez Bolaños. Una mujer que casi nunca aparece en los documentales, ni en los homenajes, ni en las versiones oficiales de la historia. Su nombre era Graciela Fernández, la primera esposa de Chespirito, la madre de sus 6 hijos y la compañera que estuvo a su lado cuando él todavía no era nadie. Graciela conoció a Roberto en los años 50, cuando él era apenas un joven publicista con sueños de comedia. Se casaron en 1968, mucho antes de que el apodo de Chespirito se convirtiera en un fenómeno mundial. Ella lo acompañó en los momentos más difíciles, cuando aún no había fama ni dinero, solo guiones escritos de madrugada y esperanzas de que algún productor se fijara en él. Fue Graciela quien le cosió a mano el primer traje del Chapulín Colorado, con retazos de tela y paciencia infinita, porque en ese entonces no existían presupuestos ni vestuaristas. Fue también quien cuidó a los 6 hijos que tuvieron juntos, mientras Roberto pasaba noches enteras escribiendo, componiendo y levantando el imperio que más tarde lo convertiría en una leyenda. Pero a medida que la fama llegó y la relación con Florinda se hizo cada vez más evidente, Graciela fue desapareciendo del relato. No fue un escándalo público ni un pleito mediático, fue un borrado silencioso, casi quirúrgico.
No la invitaron a homenajes, nunca se le reconoció su rol en los inicios de la carrera de Roberto, y con el tiempo quedó relegada a la sombra, como si nunca hubiera existido. Florinda misma lo admitió en una entrevista años más tarde, con una frase tan filosa como polémica: él tenía 7 grandes defectos, 6 hijos y una esposa. Una declaración que mostraba la manera en que veía el pasado de Roberto, no como parte de su historia, sino como obstáculos a superar. Con el tiempo, Florinda dijo sentirse arrepentida por haber lastimado a Graciela, confesando que no se lo merecía. Pero la realidad es que ya la había desplazado, no solo de la vida privada de Roberto, sino también de su legado público. La primera esposa de Chespirito fue borrada del mapa con una elegancia cruel. Y la mujer que tomó su lugar fue justamente Florinda Mesa, quien no solo ocupó su corazón, sino también el trono simbólico de su imperio. Con el paso de los años, la figura de Florinda Mesa dejó de ser solo polémica para convertirse en algo mucho más claro: el poder absoluto dentro del universo Chespirito. Lo que empezó como una relación personal terminó consolidándose en una sociedad en la que ella tenía acceso a todo: libretos, ensayos, giras internacionales, contratos y, sobre todo, al círculo más íntimo del creador. Ya no era la actriz secundaria que había llegado sin padrinos ni contactos. Ahora era la mujer más influyente de un fenómeno que conquistaba Latinoamérica y que parecía eterno. Su palabra pesaba, sus decisiones se imponían y poco a poco, todos los demás quedaron fuera del tablero. Don Ramón, Kiko, La Chilindrina, Segoviano, uno a uno se fueron alejando, y en el centro de la historia quedaban solo 2 nombres: Roberto y Florinda. Pero ese control no terminó cuando las cámaras se apagaron. Incluso después de la caída natural del programa y de la vejez de su creador, Florinda se mantuvo como guardiana del imperio. Tenía las llaves del archivo, acceso a los documentos, a los contratos y, según muchos testimonios, a cada decisión sobre la imagen de Chespirito. Y cuando llegó el momento más duro, la muerte de Roberto en 2014, esa centralidad quedó más expuesta que nunca. Florinda fue la única con acceso al parte médico, al cuerpo y a las llaves de la historia. El funeral se transmitió en cadena por todo el continente, un homenaje masivo a un genio querido por millones, pero entre los asistentes faltaban muchos de los que habían sido su familia artística. Ninguno de sus excompañeros de elenco estuvo presente en ese adiós multitudinario. Para algunos, esa ausencia lo decía todo. La relación de Florinda con el resto del elenco nunca se había reconciliado, y la distancia era tan grande que ni siquiera la muerte logró reunirlos. Para otros, era simplemente la prueba final de que Florinda no solo fue la compañera de Roberto, sino también la dueña del relato que se contaría después de él. Amor, ambición, poder, control, todo se mezcló en la vida de una mujer que, para bien o para mal, se convirtió en la guardiana del imperio Chespirito. La historia de Florinda Mesa es una de esas que dividen opiniones. Para algunos, fue la gran villana del universo Chespirito, la mujer que desplazó a compañeros, que borró a la primera esposa de Roberto de la historia y que se quedó con todo el poder incluso después de la muerte del creador. Para otros, fue una sobreviviente en un mundo despiadado, una mujer que entendió que en la televisión el cariño no paga las cuentas y que el poder no se pide, se toma. Lo cierto es que Florinda nunca volvió a ser la niña pobre de Juchipila. Con disciplina, ambición y una frialdad que muchos le critican, se aseguró un lugar en un imperio que parecía inquebrantable. Y aunque ese camino estuvo lleno de tensiones, despedidas amargas y silencios incómodos, también le dio lo que tanto buscó desde niña: control, seguridad y un lugar en la historia. En un mundo donde solo los hombres tenían derecho a destruir familias para alcanzar su propio éxito, ella decidió que haría lo que fuera para obtener su propia seguridad. Pero la gran pregunta sigue abierta. ¿Fue Florinda víctima de un sistema que la empujó a jugar con dureza para no desaparecer, o fue la arquitecta de un imperio construido a costa de todos los que quedaron atrás? Más allá de la respuesta, lo innegable es que Florinda Mesa no fue solo Doña Florinda, la vecina gritona de la vecindad. Fue y sigue siendo la figura más polémica y poderosa del universo Chespirito, una mujer que logró quedarse con todo, incluso con el legado del hombre que creó un fenómeno que marcó a generaciones enteras. Y quizás ahí radica el verdadero misterio. ¿La recordaremos como la villana que destruyó a sus compañeros, o como la mujer que, en silencio, se convirtió en la reina de un imperio donde nadie más logró sobrevivir? Solo el tiempo lo dirá.